Visualización del nervio accesorio o undécimo par craneal. Localizamos trapecio, que está aquí. Si me voy más hacia anterior, localizo esternocleidomastoideo. Y esta siguiente masa muscular que nos va a aparecer, que va a estar entre el ECOM y trapecio, será ese angular del omóplato. Angular del omóplato con este tejido fascial que divide en dos ese angular. Bien. Si veis pegadito pasando por la zona superficie, ahí va a estar pasando ese undécimo paracraneal o nervio accesorio. De forma muy superficial podremos abordarlo, ¿vale? Simplemente. Y este va a recorrer ese angular del omóplato. Para ver el nervio de Arnold o nervio occipital mayor, ponemos a nuestro paciente en decúbito prono, ¿vale? Importante es que aquí en esta zona no haya mucho pelo para ver bien ese nervio. Bien. Aunque es un tejido bastante superficial, aquí os solemos recomendar que bajéis la frecuencia. Entonces, para localizar ese nervio de Arnold, vuelvo desde C4, C5, hago un barrido hacia craneal, veo un tejido muscular que tiene otro tipo de orientación de fibras que estaré cortando de forma totalmente longitudinal, me voy ligeramente hacia lateral, lleva una dirección desde la espinosa de C2 a la transversa de C1 y ahí estoy cortando ese músculo oblicuo inferior y por encima ese nervio de Arnold. Localización del nervio circunflejo o nervio axilar. Para localizarlo tenemos un truco que es localizar la cabeza humeral, ¿veis? Cabeza humeral. Las masas musculares que van a estar pasando por encima serán infraespinosa y redondo menor y localizamos en todo momento esa cabeza humeral y el húmero. Donde acaba el redondo menor vemos un tejido más hiperecoico, ¿veis? Que será correspondiente al nervio axilar o nervio circunflejo. Cuidado porque aquí tendremos más el paquete vasculonervioso, vascular. Bueno, las ramas calcáneas, lo que tenéis que hacer es, si hacemos un corte transversal del nervio tibial, acordaos que aquí tenemos el tibial posterior, el flexor común de los dedos, el paquete vasculonervioso, el flexor del primer dedo, hacemos un barrido hacia caudal y las primeras ramas que veáis que emergen desde el nervio tibial, esas serán las ramas calcáneas, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos haciendo un barrido, vamos a observar unas pequeñas ramas. ¿Veis estas ramas que van emergiendo y se van como hacia el tejido celular subcutáneo? ¿Las veis ahí? Pues esas van a ser vuestras ramas. Claro. Para la visualización del nervio ciático, la recomendación es, la zona más fácil de observarlo es en la parte media del muslo. Nos colocamos un poquito hacia externo porque siempre lo encontraremos profundo al bíceps. Por lo tanto, le hacemos un barrido y observamos el nervio cómo se desliza en transversal profundo al vientre muscular del bíceps, en este caso a la porción larga. Aquí tenemos el nervio, de superficial a profundo vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, vientre muscular, la porción larga del bíceps, aquí tenemos la corta, que ya prácticamente está a punto de desaparecer, y si nos desplazamos un poquito más medial ya entramos en contacto con el semitendinoso y más medial semimembranoso, mientras que en la parte profunda del nervio siempre encontraremos al aductor mayor. Le hacemos un barrido y desde el corte transversal giramos la sonda y no perdemos en ningún momento la estructura que nosotros queremos cortar en longitudinal, que en este caso es el nervio. Por lo tanto, tendremos que omitir todo lo que hay alrededor hasta ser capaces de hacer el corte que nos interese, como podemos ver en esta imagen.
De este modo, podríamos hacer un entrenamiento práctico y pasar de nervios más grandes, como puede ser pues, un nervio ciático, a poco nervios un poco más pequeños, pues como un mediano o un ulnar, y finalmente pues pasar a ramas que sean un poquito más pequeñas, siempre y cuando nos interese. En este caso hacemos un barrido del nervio ciático hacia craneal y observamos cómo los vientres musculares de los ischiosurales poco a poco se van originando hasta la zona tendinosa. En este caso el bíceps ya se ha insertado, aquí tenemos el tendón del bíceps. Y si nos desplazamos hacia distal, va a haber un momento que el nervio, antes de llegar antes de que nos quedemos sin gel, antes de llegar al hueco popliteo, va a dar dos ramas, se va a ramificar. En ciático popliteo interno, que lo tenemos aquí, y ciático popliteo externo. Es muy importante que cuando hagamos los barridos neurales, siempre nos quedemos perpendicular a la estructura que estamos valorando. Es decir, uno de los errores más comunes que se cometen cuando se hacen barridos es que nos centramos en colocar la sonda perpendicular a la piel, no a la estructura que estamos valorando. Entonces, eso genera que cuando vamos a buscar el nervio es probable que lo veamos de esta manera, es decir, anisotrópico. Por eso tenemos que asegurarnos siempre de estar perpendicular a la estructura que queremos valorar, que en este caso es el nervio, y no en perpendicular a la piel. De este modo, cuando hagamos el barrido, mantendremos la perpendicularidad con respecto al nervio y omitiremos todo lo que hay alrededor. La siguiente pregunta que me hacíais era ¿de qué manera hacíamos la movilización del nervio ciático y cómo podíamos discriminar el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo a nivel craneal? Pues para esto es necesario que el paciente se coloque en la posición de tensión del nervio ciático, que es en decúbito lateral. Vale. Le pedimos al paciente que se haga una bolita, que esté cómodo. Relaja. Ahí. Aquí localizamos, volvemos a localizar el nervio en la parte media del muslo, siempre profundo a la porción larga del bíceps, lo tenemos aquí. Y a partir de aquí, escogemos el nivel que nos interesa, si nos vamos un poquito más distal, por ejemplo. Aquí. Y le pedimos al paciente que haga una flexión y extensión del pie. Y entonces observamos que dependiendo del tipo de movimiento que haga, va a movilizar más una parte del nervio u otra. Si deslizamos la sonda hacia caudal, hacia la bifurcación, observamos que aquí tenemos el ciático popliteo interno, el nervio tibial, y el ciático popliteo externo, el nervio peroneo común. Si ascendemos, observamos cómo se juntan, por lo tanto, aquí tenemos el peroneo común y aquí tenemos el tibial. Seguimos ascendiendo. Y ahora le pedimos la neurodinamia. Si hace una flexión dorsal del pie, el nervio que más se va a movilizar es el ciático popliteo interno. Sin embargo, si hace una flexión plantar, se movilizará más el ciático popliteo externo. Relaja. Aquí también va a depender mucho de la tolerancia del paciente, porque recordad que esto es una posición de tensión, con lo cual un paciente que tenga una neuralgia puede ser que no tolere bien esta posición. ¿Qué hacemos? Pues le vamos quitando parámetros. Uno de los parámetros que más va a afectar es la extensión de rodilla. Así que le pedimos al paciente que haga una ligera flexión de rodilla y en esta posición le volvemos a pedir la neurodinamia. Haz una flexión plantar, ¿veis?
y una flexión dorsal. Sí, bueno, lo hemos hecho al revés. Una flexión dorsal ahora, sí. Y una flexión plantar ahora. ¿Veis? Seguimos con la neurodinamia. Ascendemos. Flexión dorsal. Muy bien. Ciático popliteo interno, flexión plantar. Ciático popliteo externo. Seguimos ascendiendo. Flexión dorsal. Flexión plantar. Con lo cual podemos hacer una diferenciación de ambos fascículos del nervio independientemente del nivel en el que nos encontremos, lo cual nos puede facilitar mucho a la hora de hacer técnicas invasivas. Nosotros, en este caso, trabajamos mucho la neuromodulación y antes de testear, pues bueno, podemos hacerle este test de neurodinamia para determinar si queremos entrar por la parte externa o por la parte interna para intentar estimular más unas fibras del nervio u otras. Corte longitudinal del nervio ciático en su salida en agujero ciático. Localizamos ese nervio ciático y en la zona medial tenemos la tuberosidad isquiática y vamos a hacer un corte longitudinal de este nervio, sin perder las estructuras. Ahí está. Perfecto. Corte longitudinal de este nervio ciático y podremos hacer un barrido hasta su inserción en agujero ciático mayor. Ahí está, insertándose. Vemos masas musculares que están pasando por debajo, que serán gémino, una masa más tendinosa, que podemos verla ahí, que será ese músculo o tendón obturador interno. Bifurcación del nervio ciático en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Localizamos el nervio ciático en la zona más sencilla, que es en el tercio medio del muslo. ¿Vale? Estará entre las masas musculares del bíceps femoral, cabeza corta y cabeza larga, y la masa muscular que quedará por encima, en este caso, será el músculo semitendinoso y más medial el semimembranoso. Tenemos ahí el nervio ciático. Para valorar ese nervio ciático tenemos que hacer barridos, y barridos más o menos rápidos, hasta que seamos capaces de continuarlo. ¿Veis? Todo esto es el nervio ciático. Nervio ciático, nervio ciático. Y si sigo descendiendo vamos a ver cómo este nervio ciático se deposita debajo del bíceps femoral y empieza a bifurcarse para dar dos ramas. Una rama externa, que será esta de aquí, y una rama más interna, que será esta de aquí. Rama del nervio tibial y nervio peroneo. Lo primero que hay que hacer es localizar en el triángulo lateral o anterior, hacernos una idea. Nos encontrábamos esta glándula, que era la glándula tiroides, con la vena yugular interna y la arteria, ¿vale? Y el primer masa muscular que nos va a quedar más lateral va a ser el escaleno anterior, ¿veis? Con un septo en medio. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio veremos este hiato interescalénico en el que pasa el plexo braquial. ¿Bien? Y bien, tendremos que llevar una orientación para ver un nerviecito que va a estar pasando superficial al escaleno medio, que será el nervio dorsal escapular o nervio dorsal de la escápula. Se dice que tiene como forma de gafitas, ¿veis? Ahí hay una y ahí hay otra. Ese es el nervio dorsal escapular atravesando el escaleno medio. Profundizamos. Localizamos el piramidal, que lo tenemos aquí. Vale. Profundo al piramidal se encuentra el nervio ciático. Pues medial al nervio ciático nos vamos a encontrar con un pequeño nervio que es el nervio femoral cutáneo posterior. ¿Vale? Porque yo sé que la teoría, a mí siempre me han dicho, y he visto, que el nervio femoral cutáneo posterior se va a encontrar medial al nervio ciático. Lo que pasa es que por aquí también hay otros nervios. Entonces, a mí no... Esto está genial, ¿vale? Vamos a decir, esto está genial. Pero yo siempre compruebo que aquello que realmente debería estar en el sitio es lo que yo creo que es.
Y para poder comprobarlo, la única manera es haciéndole un barrido. Entonces vamos a tener que hacer un barrido y esto igual nos lleva un poquito de tiempo. Pues no, no nos va a llevar ningún tiempo. Ya está. Sí que era. Bueno, en este caso sí que era. En este caso sí que era este. Venga, pues mirad. Esto es lo que hacemos siempre, ¿eh? Os recomiendo que hagáis esto con todos vuestros pacientes porque la variabilidad anatómica es muy grande y puede ser que no todo el mundo tenga las estructuras en el mismo sitio o donde supuestamente debería tenerlas. Entonces, hacemos un corte longitudinal del piramidal, localizamos el nervio ciático, en la parte medial del ciático nos encontramos con otra pequeña estructura que será el nervio femoral posterior. Vale, pero si yo me tengo que asegurar, lo que puedo hacer es, le hago un barrido, a ver, para continuarlo. Siempre va a ir pegadito como al nervio ciático, pero si veis, fijaros como aquí ya tenemos un nervio que se empieza a separar, ¿veis? Se separa, ¿veis que aquí hay unas ramas que están pasando por el glúteo y se van hacia superficial? ¿Vale? Entonces, si eso ocurre, si más o menos un poquito antes de llegar al pliegue ya estáis viendo que esa rama que estáis siguiendo está yendo hacia el tejido celular subcutáneo, tenéis claro que es el nervio que buscáis. Esto es el cuerpo anterior, ¿vale? Esto es el cuerpo de la vértebra. En el lateral tenemos el psoas, ¿vale? Aquí tenemos todo el sistema visceral, peritoneo, estos son los intestinos, aquí tenemos los rectos. Y hacemos un barrido y vemos que se deslizan superficial al psoas, van a ver unos nervios. Vamos a ver si es esto. Pues sí. Vale. Pues fijaros. Mirad cómo si hacemos un barrido por encima del psoas, ¿veis que superficial ahí pasa un nervio? Bueno, pasan unos cuantos, ¿eh? No solo pasa uno, pasan unos cuantos. Pero si la paciente nos lo permite, podemos continuarlo. Miradlo ahí, ¿lo ves? Lo continuamos, lo continuamos, lo continuamos, lo continuamos, lo continuamos. ¿Y cómo sé yo que es el génito femoral? Porque se ha dirigido hacia el interior del conducto inguinal. Nos colocamos en la parte lateral de la pala ilíaca. Aquí tenemos pala ilíaca, glúteo medio, y esta línea es la división entre el glúteo medio y un tabique intermuscular entre el glúteo medio y el glúteo menor, que se encuentra pegadito a la cortical. Vamos a profundizar. Vale, pues si aquí hacemos un barrido, vamos a hacerle, porque te vas a ir hacia allá. Mirad, nosotros estamos aquí viendo los dos vientres musculares y no solo eso, sino también estamos viendo las arterias glúteas, ¿vale? Pues acompañando a las arterias glúteas vamos a tener los nervios glúteos. En este caso, el nervio glúteo superior es el que va a inervar al glúteo medio, glúteo menor y tensor. Así que una parte de él nos lo vamos a encontrar justo aquí, entre los dos vientres musculares. Y a partir de aquí le podemos hacer un barrido y los continuamos. Aquí, ¿veis? Fijaros. Mirad, aquí tenemos algunas ramas del glúteo. Aquí tenemos la arteria con otras ramas y aquí tenemos otras arterias con otras ramas. Así que es súper fácil de observar el nervio desde este corte. ¿Vale? Tener en cuenta que ya está ramificado, que va dando ramas para dar inervación. ¿Qué podemos hacer? Pues las continuamos, los continuamos, los continuamos. Hacemos un barrido hacia posterior y durante el camino, fijaros que nos ha aparecido el glúteo mayor por arriba, en la parte más superficial. Pues entre el glúteo mayor y el glúteo medio volvemos a tener un vaso y un nervio, o varios nervios, ¿veis? Pues ese es el nervio glúteo inferior. Así que vamos a hacerles el barrido. Mi recomendación es que solo continuéis uno de ellos. Los continuamos, los continuamos, los continuamos y prácticamente
¡plam!, ya están profundizando porque van a pasar por debajo del piramidal, ¿veis? Aquí los tenemos. Entonces, a la hora de cogerlo lo más craneales posibles, pues a lo mejor una buena opción es ir desde la parte anterior, hacer un barrido hacia posterior y a partir de ahí elegís dónde lo queréis abordar. Este es el glúteo superior y aquí tenemos el glúteo inferior, que podemos hacer lo mismo, que lo continuamos, ¿vale? Y aquí tenemos una zona grasa donde normalmente coinciden ambos. Fijaros, la exploración convencional que hemos aprendido todos es esta, ¿no? Vamos a hacer, optimizar. Nos colocamos aquí en la parte superior de la pala ilíaca, donde observamos el músculo ilíaco, el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y entre ambos estamos viendo, junto a las arterias, siempre van a discurrir unos pequeños nervios, ¿vale? El más externo suele ser el genitofemoral y el más interno el ilioinguinal, habitualmente. Pero ya os digo que siempre lo idóneo es hacer un barrido hacia distal. Vale. Bueno, podemos hacerlo desde aquí, no hay ningún problema, pero a mí, cuando he hecho una neuromodulación desde este plano, claro, como tienes que atravesar varios vientres musculares, sueles pasar por alguna placa motora que te va a dar una respuesta muscular. Entonces, para realmente concretar si estás o no estás en el nervio no es tan fácil, porque si ya estás estimulando y estás estimulando el músculo, no sabes si estás donde crees que estás. Así que lo que yo suelo hacer es un barrido un poquito más hacia craneal. En vez de quedarme aquí, que ya veo que tenemos alguna de las ramas que se están introduciendo en los vientres, en este caso en el oblicuo interno, lo que hago es... Lo que hacemos es barremos y barremos hacia craneal y observamos cómo se van comportando estos nervios. Mirad, aquí tenemos uno, por ejemplo, y aquí tenemos unos cuantos. Vamos a hacer el barrido hacia arriba. Observamos cómo se deslizan entre el transverso y el oblicuo interno. Seguimos ascendiendo. Tenéis que coger la exploración que mejor os venga, ¿eh? Y mirad, aquí tenemos unas ramas que están quedando superficiales al cuadrado femoral, que puede ser una muy buena referencia, que la haremos ahora. Os estoy enseñando la parte difícil primero y luego la fácil. Y la difícil os la enseño porque quiero que hagáis barridos, porque os va a dar mucha destreza ecográfica y mucha independencia. Así que hacemos un barrido, continuamos las fibras de los nervios y de los vasos, y fijaros cómo ascendemos y aquí ya nos aparece una costilla, ¿veis? Pues mirad que ya estamos casi al nivel de donde emergen, que es de 12L1. Así que a partir de aquí pasarán por debajo de las costillas y aquí ya tenemos, aquí los vemos perfectamente. Ahora, ¿cuál es el riesgo si en algún caso hacemos una terapia invasiva aquí? Que fijaros, todo esto son vísceras y estamos hablando de milímetros. Aquí estamos a 1,5 de la piel. Si os pasáis a 1,8 ya estáis en vísceras. Así que para hacer este tipo de abordajes uno tiene que controlar mucho y saber muy bien lo que está haciendo y no perder nunca la punta de la aguja. Si no, no lo recomiendo. Si os interesa hacer una exploración del nervio peroneo común y queréis saber justo la zona donde ramifica, pues solo tenemos que localizar la cabeza de peroné. En este caso colocamos 3 traves de dedo de la cabeza de peroné y observaremos que pegadito a la cortical está el nervio justo antes de dar las 2 ramas, la rama profunda y la rama superficial del nervio peroneo. Con lo cual, vamos a optimizar también un poquito la imagen. Con lo cual no tenemos ningún tipo de dificultad. Y ya veis lo rápido que es. Es simplemente tener en cuenta ciertas referencias y saber dónde colocar los deditos para, a voz de pronto, localizar rápidamente el nervio que estáis buscando.
Palpamos la tuberosidad isquiática. Vale, la tenemos aquí. Colocamos la sonda. Me voy hacia craneal desde la tuberosidad isquiática, siguiendo el ligamento sacrotuberoso. Aquí lo tenemos. Le hago un corte longitudinal. Era lo que tengo que ponerle un poco. Aquí tenemos la tuberosidad, angulo, corto. Corto el ligamento sacrotuberoso, que lo tengo aquí. Profundo a él estará pasando el gémino inferior. ¿Vale? Vale, pues en la parte superficial del gémino inferior estáis viendo aquí unos vasos, ¿verdad? Pues acompañado de esos vasos tenemos unos nervios. Pues por aquí va a pasar o bien este, va a pasar el nervio pudendo. Lo podéis hacer desde este corte, aunque luego realmente cuando hacemos una técnica de neuromodulación, realmente cambiamos el corte, ¿eh? Y pasamos desde el transversal, lo tenemos aquí, localizamos el vientre muscular, localizamos los vasos, ¿vale? Y ¡tachán! Ahí lo tenemos. Referencia sartorio, paquete vasculonervioso, me fijo en la parte profunda y vais a observar cómo va a haber un nervio que se va a hacer superficial. Mirad, aquí lo tenemos. ¿Vale? Tener en cuenta que también en muchas ocasiones dan ramas, van dando ramas. Entonces, cuidado, no lo confundáis con el tendón, ¿eh? Esto que estamos viendo aquí es el tendón del aductor. Por lo tanto, no confundirlo con el nervio que lo tenemos justo al lado. Por lo tanto, cuando localicéis el sartorio, hacéis un barrido, veis el paquete vasculonervioso y aquel nervio que quiera emerger por la pared anterior hacia el tejido celular subcutáneo, será vuestro nervio. Otro muy utilizado en miembro superior es el nervio supraescapular. Para ello, pues nos colocamos en la fosa supraespinosa, buscamos a nuestra referencia, que va a ser el músculo supraespinoso, y en un corte muy determinado observaréis que en la parte profunda tenemos un surquito por donde pasará el nervio, la arteria y la vena supraescapular. Así que fijaros que simplemente con el hecho de saber, oye, qué nervio quiero buscar y tener unas referencias claras, es colocar la sonda y encontrarla. Localización del sural. La forma más sencilla de localizar el sural es irnos entre gastrocnemio interno y gastrocnemio externo. Y este se va a depositar casi siempre por encima de este tabique de unión. Ahí. Sabemos que si hacemos un barrido hacia caudal, ese nervio sural casi siempre se va a depositar por la parte externa del Aquiles, y digo casi siempre. ¿Veis? Ahí tenemos nervio sural, por encima está pasando una vena, vena safena, nervio sural, que lo tenemos lateral al Aquiles. Ahí se nos acaba de depositar. Una forma fácil de encontrar el nervio es primeramente ir a buscar el nervio ciático, que sabemos que está en el tercio distal del fémur, la parte posterior del muslo. Bien, localizamos ese nervio ciático y haremos un barrido más o menos rápido para ver cómo este se divide. ¿Veis cómo lleva esa división? Nos vamos a quedar con la rama del nervio tibial o nervio ciático poplito interno, que va a ir siempre pegado a la arteria. Bien. Para localizar el ramo posterior nos vamos a la musculatura paravertebral y sabemos que este ramo va a quedar en la parte profunda de la zona de la apófisis articular, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Localizar esa apófisis espinosa. Bien, todo esto sería la apófisis articular.
¿Veis ese piquito? Y el ramo posterior va a quedar justamente pegado en la caída de la apófisis articular. Esto es ya la transversa y esta es la zonita correspondiente con el ramo posterior, el ramus dorsal. Si localizáis la articulación interapofisaria, en la parte profunda y lateral os vais a encontrar con el ramo posterior. Y el ramo posterior va a ser el que va a inervar toda la musculatura erectora. Con lo cual, para nosotros, cuando hacemos neuromodulación, es una exploración muy importante porque nos permite desde un punto poder trabajar prácticamente todos los erectores de espalda.